Si ya han concluido, vamos a pasar a la última charla. El pastor Sugel Michelén, que va a hablarnos sobre el rol de la iglesia en la esfera política. El tema que yo debo tratar en este panel es complejo y es polémico a la vez. El rol de la iglesia en la esfera política. ¿Debe la iglesia involucrarse en política? Bueno, para responder esa pregunta es necesario clarificar primero qué es política y luego de qué iglesia es que estamos hablando. La política, como la mayoría de ustedes saben, ese nombre proviene de esa palabra, proviene del griego polis, que significa ciudad, de manera que en términos generales, política es todo aquello que tiene que ver con la vida de la ciudad y con los ciudadanos, con las responsabilidades de los ciudadanos que componen esa ciudad. Bueno, en ese sentido es obvio que ningún ciudadano, sea cristiano o no, puede abstraerse del todo de la política. Porque nosotros somos parte de una comunidad y nosotros debemos aprender a convivir con esa comunidad. Ahora, en un sentido más restringido, la política es la ciencia del gobierno. O como bien ha señalado alguien, tiene que ver con el desarrollo e implementación de políticas específicas a través de un proceso de legislación. Generalmente cuando las personas se preguntan si la iglesia debe involucrarse o no en la política, se está refiriendo a la política en este sentido más restringido. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, ¿debe la iglesia involucrarse en política? Bueno, evidentemente no nos estamos refiriendo a la suma total de todos los creyentes en Cristo, de todos los países que ha habido en todas las épocas, sino más bien de la iglesia local o de las iglesias locales compuestas por creyentes que se congregan en un lugar particular con sus líderes particulares. Los hombres y las mujeres que pertenecen a estas iglesias locales se han arrepentido de sus pecados, son personas que han creído en Jesucristo como el único salvador de su alma, son personas que han profesado a través del bautismo que han muerto a su vida pasada y que su única lealtad es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hablamos de la iglesia, de las iglesias locales, nos estamos refiriendo a congregaciones donde se congregan, valga la redundancia, ese tipo de personas. Cada una de estas iglesias locales son descritas en el Nuevo Testamento como columnas y baluarte de la verdad, porque han sido llamadas a proclamar, a defender, a encarnar la verdad de Dios revelada en su palabra. Eso quiere decir, y decía al principio, este es un tema polémico, no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero eso quiere decir que cuando esa iglesia se congrega como iglesia cada semana, no lo hace para hacer proclamas políticas, no lo hace para hacer un análisis del desempeño de nuestros gobernantes, no lo hace para impartir charlas socioeconómicas o para dar consejos terapéuticos, sino para exponer de la manera más fiel posible lo que Dios nos dice en su palabra, de manera que su perspectiva venga a ser la perspectiva de todos nosotros los que nos congregamos en esas iglesias locales. Es por eso que el apóstol Pablo escribe a un joven pastor llamado Timoteo, diciéndole que él debía presentarse delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, alguien que sabe trazar con precisión la palabra de verdad. Y más adelante Pablo le advierte a este mismo pastor joven que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y como decía Otto, eso parece que lo escribieron ayer. ¿Qué debía hacer Timoteo, este joven pastor, para poder enfrentar una sociedad tan corrompida, para poder enfrentar una sociedad con valores tan distorsionados? ¿Debía acaso fundar un partido político para hacer la diferencia? No. Pablo le sigue diciendo a Timoteo que él debía persistir aferrado a las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y Pablo dice: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, y precisamente porque tiene un origen divino, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, todo lo que tú necesitas para tu propia vida y para la vida de aquellos a los cuales tú ministras como pastor, lo tienes aquí en esa palabra inspirada y todo suficiente que tiene su origen en Dios. Por lo tanto, Pablo dice: Timoteo, yo te encarezco. Escuchen bien, yo no sé cuántos pastores hay aquí en esta tarde, pero Pablo le dice: Timoteo, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Timoteo, esa es tu función como pastor. Esa es la esencia de nuestra labor como ministros de Dios. Nosotros estamos aquí para instruir al pueblo con la palabra de Dios, para que en todas las cosas nosotros podamos verlas como Dios las ve. Ahora bien, estos creyentes que se congregan cada domingo para ser edificados en las iglesias locales no pueden aislarse de su realidad cotidiana en el resto de la semana, sino que deben vivir a la luz del evangelio en medio de sus familias, deben vivir a la luz del evangelio en el desempeño de sus trabajos, deben vivir a la luz del evangelio como ciudadanos responsables de una nación. Es de esa manera que el cristianismo ha impactado el mundo a través de los siglos, transformando al individuo con el poder de la palabra y proveyendo una nueva forma de pensar, una nueva perspectiva de la vida, que poco a poco ha comenzado a permear la sociedad en la medida en que esos individuos son transformados por el poder del evangelio y se involucran en el mundo. Así que, pastores, creyentes que están aquí en esta tarde, si nosotros cometemos el error de sustituir la predicación de la palabra de Dios por proclamas políticas, no estaremos capacitando a los creyentes para pensar, actuar y reaccionar en una forma bíblica, y por lo tanto no los estaremos equipando para que se desempeñen apropiadamente como ciudadanos de un país democrático. Es una gran ventaja vivir en un país democrático. En un discurso pronunciado en la Cámara de los Comunes en noviembre del año 1947, es decir, poco tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill dijo que la democracia no era perfecta ni llena de sabiduría. De hecho, dijo él, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás que se han experimentado de vez en cuando. Qué bueno que vivimos en una democracia. Nosotros podemos votar, nosotros podemos participar en debates públicos como estos, nosotros podemos hacer uso de los medios de comunicación, nosotros podemos dar a conocer nuestras preocupaciones y opiniones a los legisladores y representantes, podemos hacer todo lo que sea necesario y legítimo para promover una legislación que sea más acorde con el carácter de Dios revelado en su palabra, como hablaba Tony hace un momento. Aparte de todo eso,
algunos individuos dentro de las iglesias son llamados por Dios a participar más activamente en la política, en su aspecto más restringido, por más difícil que ese mundo sea. Seguramente no fue fácil para José o para Daniel estar envueltos activamente en gobiernos paganos, pero por la gracia de Dios ambos pudieron mantener su integridad y ambos pudieron dar testimonio de su fe en medio de mucha oscuridad y corrupción. De manera que si Dios te ha llamado y te ha capacitado para servirle a Él sirviendo en el gobierno o en algún cargo político, hazlo para su gloria y guardándote de idolatrar la política y el poder. Porque lo que dice David en el Salmo 146 sigue vigente: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, porque sale su aliento y vuelve a la tierra, en este mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. No es el poder político lo que va a transformar este mundo en un reino de paz y de justicia. Es el Señor Jesucristo cuando regrese en gloria. No es el poder político. Ahora bien, esa realidad no debe paralizarnos, ni tampoco encerrarnos en nuestro pequeño mundo evangélico. Aunque lamentablemente eso ocurre muy a menudo en algunos grupos cristianos debido a un futurismo malsano que no toma en cuenta nuestras responsabilidades presentes como sal y luz del mundo. Permítame explicar esto con un ejemplo. Si un individuo se hospeda por una noche en un hotel, seguramente no va a contratar a un decorador de interiores porque no le gusta el empapelado de las paredes de la habitación. Bueno, muchos creyentes se ven aquí y ahora como huéspedes momentáneos que deben sentarse a esperar pasivamente hasta el día en que llegue la gran remodelación de este mundo en la segunda venida de Cristo. Pero eso es evadir las responsabilidades que nosotros tenemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, poniendo nuestros dones y nuestras capacidades al servicio de los demás. Del rey David se dice en Hechos capítulo 13 versículo 36 que él sirvió a su propia generación por la voluntad de Dios. Haciendo lo que Dios quería que él hiciera, su generación recibió el beneficio de su desempeño como rey. Un siervo de Dios fallecido recientemente llamado John Stott, él decía lo siguiente: al fin y al cabo, cristianos, escuchen esto, al fin y al cabo solo hay dos posibles actitudes que los cristianos pueden adoptar hacia este mundo. Una es escapar y la otra es involucrarse. Escapar quiere decir dar la espalda al mundo en actitud de rechazo, lavar nuestras manos como Poncio Pilato y endurecer nuestros corazones contra los agonizantes gritos del mundo buscando ayuda. En contraste, involucrarse, dice Stott, quiere decir dar una vuelta para mirar el mundo con compasión, ensuciar y lastimar nuestras manos en el servicio y sentir en nuestro interior el amor incontenible y conmovedor de Dios. Mis hermanos, nuestro Dios no se detuvo a mirar desde lejos la miseria humana. Él se involucró en la persona de Cristo, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan en Juan 1:14. Y es obvio, creyente que estás aquí en esta tarde, que Él quiere que cada uno de los suyos haga lo mismo, porque Él nos lo enseñó en la parábola del buen samaritano.
Así que no tenemos que escoger entre la proclamación del evangelio y nuestra involucración activa en el mundo, porque una cosa está conectada con la otra. Al predicar el evangelio, los hombres son transformados, y la transformación de los individuos, ¿saben lo que trae como resultado? Ciudadanos responsables que en ocasiones llegan a transformar toda una nación. No esperen que los políticos cambien las cosas. El cambio tiene que venir de aquí, de la gente. Eso fue lo que sucedió a raíz de los grandes avivamientos del siglo XVIII, liderados por los hermanos Wesley y por George Whitefield. Estos hombres que son recordados por su celo evangelísticos y por las miles y miles de personas que trajeron al conocimiento de Cristo a través de sus ministerios. Pero como bien señala Francis Schaeffer, aún los historiadores seculares han tenido que reconocer que fueron los resultados sociales que provinieron de ese avivamiento lo que salvó a Inglaterra de su propia versión de la Revolución Francesa. Un historiador secular llamado J.W. Brady dice en una de sus obras, escuchen esto, que el avivamiento evangélico, ignorado y frecuentemente burlado, fue la nodriza del espíritu y de los valores de carácter que han creado y sostenido las instituciones libres a través del mundo de habla inglesa y la clave moral de la historia anglosajona. Y luego añadió que el avivamiento evangélico hizo más para transformar el carácter de la población en general que cualquier otro movimiento registrado en Inglaterra. Es por eso que Brady se refiere a John Wesley como el hombre que restauró el alma de la nación. Y lo mismo podemos decir de William Wilberforce, miembro del Parlamento británico. Se convirtió al Señor Jesucristo a la edad de 26 años y lideró la compañía que dio como resultado la abolición de la esclavitud. Junto a un grupo de políticos llamados la comunidad Clapham, por el nombre de la ciudad donde vivían, se involucraron en la reforma penal y parlamentaria, en la educación popular, la obligación de los ingleses para con sus colonias, en especial la India, la propagación del evangelio y la legislación laboral. Hicieron campaña en contra de los duelos, las apuestas, las borracheras, la inmoralidad, los deportes crueles contra animales. Todo eso motivados por la fe cristiana que ellos compartían. Estos hombres no veían ninguna dicotomía entre el celo evangelístico y la involucración social. Ninguna dicotomía. Pero cada cosa en su justo lugar. La iglesia, como iglesia, está llamada a proclamar el evangelio de salvación a los perdidos. La iglesia está llamada a predicar la palabra de Dios con tal fidelidad, con tal precisión, con tal apego al texto bíblico, que los creyentes que se congregan en esa iglesia continúen siendo transformados por la renovación de su entendimiento, como dice Pablo en Romanos capítulo 12. En la misma medida en que esos creyentes abracen una cosmovisión bíblica, debido en gran parte por la fortaleza de sus púlpitos, en esa misma medida serán padres responsables, serán trabajadores responsables, serán ciudadanos responsables que van a contribuir con decisión y convicción a los cambios que nuestra sociedad necesita con urgencia. Y si alguno es llamado por Dios a involucrarse activamente en la política, en vez de servirse del cargo, van a servir a su generación desde la posición en la que ha sido colocado, no siguiendo necesariamente los lineamientos de su partido, sino de acuerdo a la voluntad de aquel que es el amo, el dueño y el señor de nuestras conciencias. Pastores,
sigamos predicando todo el consejo de Dios a nuestras congregaciones, porque es la voluntad de nuestro Dios transformar sociedades y naciones a través de la transformación de individuos. Y esos individuos solamente serán transformados por el poder del Evangelio. ¿Saben por qué nosotros estamos aquí hoy? Porque nosotros creemos que Dios ha hablado. Porque nosotros creemos que lo que Él ha dicho está registrado en un libro. Porque nosotros creemos que no hay una pulgada cuadrada de este mundo, como dijo un gran hombre de Dios de Holanda del siglo XIX, Abraham Kuyper. No hay una pulgada cuadrada de este mundo que Jesucristo no pueda reclamar como suyo, porque Él es el Rey del universo. Cumplamos cada uno con nuestra responsabilidad. Los pastores pastoreando y los creyentes siendo luminares en la sociedad allá afuera, mostrando que ciertamente el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación, y todavía habrá esperanza para la República Dominicana. Muchas gracias. Creemos que Dios ha hablado claro a través de sus siervos. Ahora está en nosotros poner por obra aquello que hemos escuchado. Ahora hay un tiempo de preguntas y respuestas que, por consideración a ustedes mismos, vamos a limitar a 30 minutos, si a ustedes les parece, porque no queremos alargar excesivamente este tiempo y entendemos que ha sido claro lo que se ha dicho en cada una de las ponencias. Voy a pedir por favor que si me pueden pasar las preguntas en algún orden. Hay una primera pregunta aquí que dice: ¿en qué libro de la Biblia dice que el cristiano debe votar en las elecciones? Bueno, si no votan está difícil la cosa. Alex, toma el tiempo por favor para que tengamos 30 minutos. ¿En qué libro? ¿En qué libro? Uy, hay un feedback aquí. ¿Qué debo hacer? Técnicos. 1, 2. Sin el deseo de ser irónico, ¿en qué libro de la Biblia dice que nosotros debemos votar en las elecciones? En el mismo libro donde dice que no debemos ir por la carretera a más de 150 kilómetros por hora, donde dice que no debemos consumir cocaína, no debemos fumar marihuana. La palabra de Dios no siempre contiene versículos específicos y particulares sobre este tipo de temas. La palabra de Dios tiene principios generales que nos ayudan a poder dilucidar estas cosas, y la Biblia enseña claramente en textos como Romanos capítulo 13 que nosotros debemos ser buenos ciudadanos de una nación. Si viviéramos en una dictadura y no tuviéramos derecho a votar, no estaríamos hablando de estas cosas, pero por la providencia divina vivimos en una democracia, y por lo tanto, como debemos ser buenos ciudadanos de los dos reinos, en Proverbios dice claramente: hijo mío, teme a Dios y teme al rey. ¿Qué significa eso? Yo debo ser un buen ciudadano de los dos reinos, de este y de aquel. Entonces, como debo ser un buen ciudadano de este, yo debo ejercer la democracia de una manera consciente, votando por valores y no por colores. Bueno,
Esta va dirigida específicamente al pastor Otto Sánchez. Si los poderes del Estado están basados en la palabra de Dios, ¿por qué las iglesias no han formado a los creyentes con vocación política a participar en la política vernácula? Yo no sé por qué no lo han hecho, pero comenzamos hoy. Precisamente por eso estamos aquí, para decir que como ciudadanos, como decía Sugel, de dos reinos, nosotros tenemos responsabilidades en el reino de Dios y tenemos responsabilidades en el reino de los hombres. Y cuando un pastor predica todo el consejo de Dios y empodera a sus miembros, a sus feligreses, en lo que dice la palabra de Dios, ese feligrés entenderá que si Dios lo llama y ese llamado es confirmado, él puede entrar en el ruedo político y salir bien, si Dios lo llama y se mantiene apegado a esos principios. Pero hoy es un buen inicio de una manera masiva, porque muchos lo hacemos desde nuestros respectivos púlpitos, pero hoy lo estamos haciendo de una manera masiva para tumbar los prejuicios y realmente aclarar que no es contrario a las Escrituras que los mejores hombres que podamos tener en nuestras iglesias, llamados, las mejores mujeres llamados a participar en el ruedo político, lo hagan. No tenemos ningún tipo de prohibición en las Escrituras para eso. Estaba en la misma línea, pero es un poco más directa. Pueden tomar su micrófono, me dicen allí, que pueden hablar desde allí. La pregunta es la siguiente: ¿debe un pastor recomendar a sus feligreses por quién votar? ¿A quién entiende usted que se debe hoy indicar como opción para él? A mí me da la impresión que esto lo hizo un político. No, serio, ¿debe el pastor indicar, dar algún tipo de directriz al respecto? Entendiendo el llamado del pastor, sería una falta de ética indicar en la congregación por quién votar, porque en la congregación tenemos todos los colores y estamos llamados a respetar la voluntad de cada uno de nuestros militantes. Ahora bien, sí podemos describir los principios y los valores que debe tener aquel candidato por el cual debemos votar. Por ejemplo, decían ahorita allí uno de los pastores últimos que habló, Sugel Michelén, no es justo que un cristiano vote por un rifero apostador. No es justo que un cristiano vote por personas que apoyan la eliminación de un ser humano, que son abortistas, o aquellos que defienden principios que no coinciden con los principios nuestros. No tenemos que llamar específicamente a votar por un color de partido o por tal o cual candidato, pero sí por las prendas que adornan a los candidatos por los que debemos votar. Perdonen que tome el micrófono otra vez, pero yo sé que una pregunta que se hace muchas veces los votantes ¿es correcto votar por el menos malo? Déjenme decirles una cosa, y yo sé que hay políticos aquí, no los quiero ofender, pero la realidad es que cada vez que nosotros votamos en unas elecciones, aunque el candidato sea cristiano, estamos votando por el menos malo, porque todos somos malos relativamente. O sea, el único que es perfecto es Jesucristo. Así que en realidad sí estamos votando por el menos malo. Ahora bien, ¿qué debemos tomar en cuenta a la hora de votar por el menos malo? Yo no siempre voy a estar de acuerdo con toda la agenda de aquel por quien yo vote, pero hay temas y hay temas. Una cosa es no estar de acuerdo con el manejo de ciertos aspectos de la economía, por ejemplo. Otra cosa es no estar de acuerdo con el principio de protección de la vida humana. Son dos principios muy diferentes. Probablemente el candidato por el que tú votes no maneje la economía como tú quisieras, pero asegúrate cuando eches ese voto
de echar el voto por personas que tengan valores, que sean consonantes con la palabra de Dios, lo más posible. Aquí hay una pregunta que va en esa dirección, pero en un periodo posterior. Si un gobernante ya electo promueve una agenda homosexual o inmoral o lo que fuera, y dice la palabra que es instituido por Dios, ¿debemos respetarlo? Absolutamente. Sí debemos respetarlo. Cuando el apóstol Pablo dijo, someteos a toda autoridad, el que estaba gobernando era Nerón en Roma. Y cuando a Cristo le mostraron la moneda del César y querían hacerlo caer en una trampa y le dijeron, debemos pagar tributo al César, el Señor en una forma increíblemente sabia dijo, permítanme la moneda, ¿de quién es la inscripción y de quién es la imagen? De César. Pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Debemos respetarlo, pero con todo respeto debemos rechazarlo. Porque la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, confrontado con una situación semejante, dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. Entonces, caemos en unos extremos, y es bueno que el pastor Sugel haya comenzado por eso, porque caemos muchas veces en el extremo del insulto, el maltrato, un uso verbal incorrecto, poco cristiano, de personas que nos adversan. Y he visto en los medios digitales, en internet, en Facebook, cómo se dirige, por ejemplo, a una persona, al embajador que nos está adversando tanto en estos días. Él es un ser humano, él merece el respeto nuestro. Ahora nosotros, con todo el respeto, vamos a luchar en contra de su agenda. Esa es precisamente la ventaja de vivir en un país democrático. Nosotros debemos hacer oír nuestra voz, pero como dice Tony, con todo el respeto debido y sin echar a un lado nuestro carácter como seguidores de Jesucristo. Pero lo cierto es que nosotros queremos que ese hombre se vaya de aquí. Amén. Nosotros nos vamos a tomar una libertad, y es que las preguntas que están aquí, las demás, nos parece que han sido contestadas en parte con lo que ustedes han contestado ya, y otras con las mismas propuestas que los panelistas han traído. Y no queremos de ninguna manera de abusar del tiempo vuestro. Sí pedimos a Dios que cada palabra aquí traída no nos quedemos con ellas, sino que la llevemos a otros que puedan entender cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, el pueblo se alegra y el pueblo progresa y el evangelio va a poder seguir siendo predicado. Que Dios nos ilumine, que Dios nos muestre su voluntad y que Dios no nos pague conforme a nuestra maldad, sino a su misericordia, y que podamos tener el privilegio de ver en nuestro país un gobierno conforme a sus principios. Esa debe ser la oración del creyente, porque nuestras armas no son humanas, nuestras armas no son las que usan la gente en el mundo, nuestras armas están en las rodillas de su pueblo. Y un llamado a los creyentes a comportarse como verdaderos creyentes para ser también instrumentos de transformación en la sociedad en que vivimos, porque no todo lo van a resolver los políticos, sino cada uno en el lugar que Dios le ha puesto.
todos nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios y por ser creyente tenemos una mayor responsabilidad. Que Dios les bendiga, pero antes queremos llamar a Jean Marco Pumarol, el más joven integrante de nuestro grupo, muy activo, muy comprometido, y quiera Dios que esta próxima generación que se está levantando sea mucho mejor que la nuestra. Por eso hemos querido dar el honor a él de venir a despedirnos en oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre de la gloria que habitas en los cielos, Señor, bendecido y exaltado es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre y el de tu Hijo Jesús. Y nosotros podemos acercarnos, Señor, con confianza ante el trono de la gracia, Señor, donde encontramos oportuno socorro. En tiempos como estos, Señor, cuando tu iglesia parece ser perseguida, Señor, en medios de tanta presión extranjera por parte de injerencia, de embajadores extranjeros, Señor, de ONGs afiliadas, Padre. Permite que tu iglesia, Señor, pueda responder como Sadrach, como Mesach y Abdenego, que puedan decir, Señor, no nos inclinaremos ante los reyes y ante la estatua que han inclinado, sino solamente al Señor nos inclinaremos nuestros rostros. Yo te pido, Señor, que en tiempos difíciles, que cuando el Evangelio y tu palabra quieren ser removidos, Señor, esta nación que fue fundada bajo el fundamento de tu palabra pueda levantarse firme, Señor. Padre, como hemos visto aquí, si los fundamentos, Señor, son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El justo puede confiar en que tú estás sentado en tu trono alto y sublime, en que tú eres soberano, en que tú estás en control, Señor. El justo puede clamar por misericordia. Señor, yo clamo en esta hora que tú tengas misericordia de esta nación. Padre, la nación grita a viva voz cada vez que tu bandera es levantada. Grita Dios, patria y libertad, Señor. El escudo, Padre, clama al Dios de las Escrituras, diciendo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Jesucristo es la verdad, Señor, y a Él es que clamamos en esta hora, Señor. Por eso te pedimos, Señor, no porque seamos justos, Señor, sino por tu sangre que nos ha redimido podemos venir. Nosotros como pueblo tenemos nuestros propios pecados, Señor. Nuestros gobernantes, señores, son corruptos, Señor. En todos los partidos, Señor, hay candidatos corruptos, Padre. Tenemos nuestros propios pecados, Señor, nuestros propios ídolos. Pero tu pueblo, Señor, te dice, ten misericordia de nosotros, Señor. Tu palabra dice que si se humillare tu pueblo sobre el cual es invocado tu nombre y se arrepienten de sus pecados y creen en ti, tú perdonarás desde los cielos, Señor, perdonarás su pecado y sanarás su tierra, Señor. Sana la República Dominicana, cambia, Señor, el sistema político, pero que sea enteramente para tu gloria, para tu honra, Señor, para el avance del Evangelio. No para posiciones, Señor, de personas que quieran jactarse, que quieran ganar fondos económicos, Señor, a lucrarse. No, Señor, que sea para el avance de tu reino, para preservar la familia, Señor, para preservar la vida que es concebida desde la fecundación, Señor. Oh, Padre, si es tu voluntad, yo te pido, Señor, que tú levantes una generación que no se doblega, Señor, ante el imperio, sino una generación que ha dispuesto a conocer a Dios y servirle. Señor, si es tu voluntad, yo te pido que en el próximo proceso electoral, tu gloria, Señor, cubra todo el proceso, Señor. Que los cristianos puedan expresar tu voluntad a la hora de votar, Señor. Que puedan ser conscientes al hacerlo, Padre. Y que las minorías que gritan a viva voz, que tienen el control, el poder y que van a hacer lo que quieran, Señor, sean disminuidas por el poder del pueblo de Dios, que no solamente actuó, sino que se inclinó, que oró, que ayunó y que está esperando en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, haznos activos y presérvanos, Señor,
para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, el cual se doblará toda rodilla, toda lengua, Señor, toda nación, todo embajador, todo gobernante se doblará, Señor, y declarará que tú eres el Señor para la gloria del Dios Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La verdad es que al escuchar a Gianmarco hay esperanza, hay esperanza. Demos un aplauso a los panelistas por su valentía y por su exposición.